En la palabra del Señor encontramos muchas historias interesantes, pero la historia de Jonás es preciosa también, donde podemos entender bien lo que le aconteció a este profeta rebelde. Le quiere llevar la contraria a Dios. Él era el vocero de Dios, él era el profeta. Y Dios lo manda a una dirección, Dios lo manda que él vaya a predicar a Nínive. Pero Jonás se va a Tarsis. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran unos salvajes, eran enemigos de los judíos, y él no quería que Dios perdonara a estas personas. Él no quería, conociendo la voluntad de Dios, le lleva la contraria a Dios, porque conocía a Dios, sabía que Dios es piadoso, clemente, misericordioso, y si esta gente se arrepentían, pues Dios los iba a perdonar. Y esto es lo que Jonás no quería. Entonces Jonás decide, él incluso le pide que Dios le quite la vida. Él pues está dispuesto a morir con tal que esta gente, Dios no los perdone. Él quería que esta gente pues se fueran al infierno, pero Dios no es así. Incluso Dios perdonó a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, se humillaron ante Dios y Dios los perdonó. Y esta ciudad se salvó. Esta ciudad iba a ser destruida, la ciudad de Nínive. Dios preparó un viento, Dios preparó esta tormenta. Y dice la Biblia también que Dios preparó un gran pez. Muchos dicen, no, era una ballena. La Biblia no dice si era una ballena, era un tiburón, sea lo que sea. Dios preparó esto. Dios preparó, dice, un gran pez para que tragase a Jonás. No para que lo matase, para que lo tragase a Jonás, porque era un pez que Dios mismo había preparado de antemano. Jonás siempre va a predicar, porque claro, Jonás, al ver la cosa que se puso seria, está en el vientre de este animal, ora a Dios. Dios pues tuvo un tiempito ahí, 3 días y 3 noches, y luego Dios manda que a este pez que vaya a vomitar a Jonás. Jonás se levanta, Jonás está ahí, le llama por segunda vez, levántate, ve a Nínive, predica, pregona la palabra, que esta ciudad va a ser destruida en 40 días si no se arrepienten. ¿Y qué pasó? Pues Jonás va y predicó la palabra, pero la gran sorpresa que se llevó Jonás es que todo Nínive se arrepintió, todo Nínive escuchó la voz de Dios y ayunaron, incluso dice, pusieron a ayunar hasta los animales y Dios los perdonó. Jonás se enoja. ¿Qué profeta más extraño? Todo predicador, aquel que predica la palabra o que predicamos la palabra, pues nos alegramos si una alma se arrepiente, si viene a los pies de Cristo. Pero Jonás no. Jonás pregonó, pero no quería que nadie se arrepintiera, porque lo que él quería era que Dios arrasara esta ciudad y la destruyera, como había destruido siglos atrás a Sodoma y a Gomorra. Entonces, Dios perdonó a esta ciudad, pero Jonás termina enojado. ¿Y qué hace Dios? Dios le prepara una calabacera. Él se va y está esperando qué va a pasar en esa ciudad. Él piensa que la ciudad va a ser destruida, pero la ciudad Dios no la destruyó porque la gente se arrepintió. Y Jonás quería que esa gente fuera destruida. Y se queda en aquella calabacera. Dios lo tenía bien. ¿Y qué pasó? Dios le prepara un gusano, dice, y se comió la calabacera. Jonás se enoja. Jonás se enoja. Y Dios dice que preparó un viento solano, y eso pues le dañó la cabeza, le hirió la cabeza, y Jonás termina enojado. Dios preparó absolutamente todo. ¿Qué significa esto? Que Dios incluso usa la naturaleza, usó el viento, usó un gran pez, usó una calabacera que de la nada se salió aquella calabacera, usó un gusanito, usó otro viento, pero solano. Entonces quiere decir que todo lo controla, absolutamente todo lo controla nuestro Dios. No podemos quejarnos por las cosas que pasan. No podemos llevarle la contraria a Dios. Debemos de someternos a Dios, porque a Dios nunca le vamos a ganar. Más bien nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Si ellos eran enemigos, los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel, pero tenía que predicar y al final de cuentas terminó predicando. Pero según él, la ciudad de Nínive no se iba a arrepentir. Nosotros, aunque sea una persona que nos rechace, pues debemos de hablarles de Cristo, y así estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No le llevemos la contraria a Dios, y vemos que por muy malo que una persona sea, pues Dios puede ablandar ese corazón y puede venir a los pies de Cristo, porque Dios es clemente, porque Dios es misericordioso. Dice Dios, no tendré piedad a más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Pues muchos dicen que hace referencia a los niños, y en mi opinión personal creo que hace referencia a los niños,
porque los ninivitas eran malos, eran personas salvajes. Y habla aquí que Dios tuvo piedad de estas personas que no sabían discernir entre una mano y otra. Entonces, por muy analfabeta que sea una persona, pues sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces se cree que eran niños inocentes y preservó también los animalitos, como lo había hecho en el diluvio también, que preservó su creación, porque Dios no solamente creó las cosas, sino que las cuida, las sustenta, como a nosotros mismos, nos cuida y nos sustenta. Y todo lo que nosotros podamos tener o que tenemos, no es de nosotros, sino es de Dios, porque Él nos ha dado un trabajo o cualquier cosa, procede de Dios y Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero recordemos esto, Dios nos ama, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios no quiere que nadie se pierda, por muy mala que sea una persona. Dios no quiere que esa persona se pierda. Por eso vino a este mundo a morir, para así toda aquella alma que se arrepiente poder tener vida eterna. Por muy malo que sea una persona, Dios puede ablandar ese corazón. Lo importante es hablar de la palabra del Señor sin importar que nos rechacen. Pues gloria a Dios. Y dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois si por mi causa o por mi nombre os vituperen o persigan y digan cualquier cosa o levanten cualquier calumnia o cualquier cosa en contra de vosotros. Que el Señor les bendiga y a meditar. Jonás se rebeló contra Dios. Dios siempre gana. Dios preparó absolutamente todo. Preparó un viento en el mar, preparó esa tormenta, preparó un gran pez, preparó una calabacera, preparó un gusano y preparó un viento solano. Absolutamente todo está bajo el control del Eterno, de nuestro Dios.